Guía número 1, cuarto periodo. Recordemos que la guía número 1 del cuarto periodo es la guía número 1 que no se trabajó en el tercer periodo. Debo destacar que estas guías están enlazadas, entonces todos los conceptos o elementos que conocimos en las guías que se trabajaron en el primer periodo, el segundo periodo, referentes al software ofimático Excel, pues son insumo para el desarrollo de la actividad que se presenta al final de esta guía. Bueno, la idea de esta guía pues es enseñarle unas nuevas funciones que les permiten configurar mejor la hoja de cálculo con la que van a trabajar. En cuanto a estas funciones, pues nos está enseñando la guía cómo limitar la entrada de celda a unos valores numéricos, o sea, que la celda solamente reciba en este caso números y no letras, ¿cierto? La guía les explica en detalle cómo se hace este paso para nosotros empezar a limitar, en este caso, el elemento. Nos enseña cómo concatenar datos, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el ejemplo. Si yo quiero concatenar el nombre y el apellido, que podemos evidenciar que están dos columnas separadas y acá lo está mostrando en una sola columna, pues yo utilizo esta función. Como lo vemos, miren que utilizo la función concatenar y él automáticamente, el software Excel en este caso, pues concatena esas dos columnas. También nos pregunta o nos da la función de conocer si es blanco, o sea, para que nos aparezcan las rayitas, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, miren que en estas filas, en estas dos filas no tengo contenido, entonces por lo tanto, si aplico esta función, él automáticamente me llena esos contenidos con esas dos rayitas. ¿Por qué? Porque no hay nada, y aquí lo vemos. Mientras que si hay un valor, pues él tomaría este dato que tiene un valor, y aquí lo podemos evidenciar. Bien. También esta guía se centra en el concepto de la nómina, algo muy importante en el apartado de la contabilidad. Entonces les explica, les habla qué es una nómina, cómo se liquida la nómina. Entonces hace todo el proceso les enseña el proceso de liquidación de forma muy general, debo destacar, y pues le da los valores que en la actualidad al 2021 sería el salario mínimo legal en Colombia. Entonces les habla de cuánto es el salario anual de un empleado con un salario mínimo, ¿cierto? Cuántas horas se deben trabajar, cuántos días al mes se liquidan por lo general, ¿cierto? Entonces esta tabla les da ese tipo de información. Recomendación, pues poder ver estos videos y pues el objeto, el elemento que deben entregar, pues primero que todo deben recordar que se entrega es el documento Excel, ¿cierto? Con el nombre, tu nombre y grado, y la primera hoja se debe llamar nómina. De todas maneras, pues la guía también les va explicando en detalle el objeto. Entonces, si ustedes pueden evidenciar, este sería todo el esquema de la nómina que ustedes deben trabajar. Recuerden que ya en clases anteriores sabemos cómo combinar celdas, cómo darle colores a las celdas, cómo poner que la celda acepte o muestre valores en pesos, ¿sí? Entonces lo primero que se debe hacer es construir todo este elemento. Aquí lo podemos evidenciar. Se construye toda la parte visual de la nómina, ¿sí? Después, pues seguimos los pasos. Nos dice, crea una nueva hoja que se llame trabajadores y debe tener esta estructura. Aquí la tenemos. Si yo vengo al Excel, miren que tengo una hoja que se llama trabajadores y tengo la estructura del elemento. Nos dice que en la última fila usted se debe agregar como un trabajador con este sueldo. Para el ejemplo, pues acá tengo al señor Arnold Schwarzenegger y que tiene ese sueldo, ¿cierto? Que es el mismo que está planteado acá. Para diligenciar los datos de la nómina, en la hoja nómina debe usar una lista desplegable. Recuerden que ya en videos, en clases anteriores, nosotros conocíamos la opción de lista desplegable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya acá tengo cargados los 3 primeros trabajadores, tengo su nombre, tengo su apellido y el salario básico que tiene ese trabajador. En este caso, si yo quiero ver o implementar la nómina del trabajador Arnold, pues lo que voy a hacer es lista desplegable, que recuerden, eso lo vimos en el periodo anteriores. Selecciono y miren que él automáticamente me carga el nombre de la persona, Arnold Schwarzenegger, y el valor de nómina, el salario básico que él tiene, que es 2.322.000. 2.322.000, ¿cierto? Entonces recuerden que en este caso ustedes debe aparecer su nombre.
También nos dice la guía que los siguientes datos se deben llenar de forma automática cuando se selecciona la cédula: nombre, apellido y salario. Y entonces lo podemos evidenciar acá. Vuelvo y lo hago, miren que lo borro, automáticamente se borran los datos. Si selecciono la cédula, pues se diligencian los datos. ¿Cómo se logra esto? Ya lo hemos trabajado en guías anteriores, por eso recuerden que es aplicar los conceptos que hayamos conocido. Si quieren, miren, les estoy regalando de una vez la fórmula que debe ir en esta columna. Entonces lo que nos está diciendo que si es blanco, si acá no hay nada, pues miren que nos llena con las rayitas. Ya lo acabamos de ver, lo acabamos de explicar. Y miren que automáticamente él nos rellena con la rayita. En llegado caso de que no es blanco, entonces lo que va a hacer él es buscar B, que también lo trabajamos en guías anteriores. ¿Y qué hace buscar B? Pues busca, dependiendo, teniendo en cuenta la columna, que en este caso es la cédula, va a buscar acá en trabajador quién tiene esa cédula, ¿cierto? Que en este caso sería este, y pues cargaría la información relacionada a la cédula, al valor, al salario básico, ¿cierto? Ahí le estoy mostrando cómo sería el otro. Entonces la idea es poner en práctica todas las funciones que hemos venido conociendo en guías anteriores. Volvemos acá, nos dice ten en cuenta la siguiente información para poder calcular los valores correspondientes a cada celda. Por ejemplo, siempre en las nóminas, pues nosotros, si notamos, estos datos se cargan automáticamente cuando selecciono, ¿sí? Pero hay datos que se deben registrar de forma manual. En este caso, pues nos dice que en su caso como trabajadores, ustedes trabajaron los 30 días, entonces yo busco la casilla días liquidados, lo tenemos acá, y pues yo lo que voy a hacer es 30 días. Y miren que automáticamente se está llenando el valor, me está haciendo la suma total, ¿cierto? Con esos 30 días. Nos dice que la cantidad de horas extras nocturnas que ustedes trabajaron fue 5 horas. Ubico la columna de horas nocturnas, 5 horas. Miren que automáticamente se está llenando el valor. Nos dice que la cantidad de horas dominicales y festivos diurnas fueron de 2 horas. Lo tenemos acá. Cantidad de horas extras dominicales y festivos diurnas, 2 horas. Y miren que él automáticamente sigue llenando todo el valor, ¿sí? Todo esto lo hace el sistema. Ustedes dirán, profe, bueno, pero entonces ¿cómo salgo o cómo sé sobre el salario de vengado? Entonces, cada ítem, cada columna que tenemos, pues acá nos describe qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, si yo quiero conocer el salario de vengado del trabajador, que lo tenemos en esta columna, nos dice, ok, el salario de vengado es dividir el sueldo base entre 30 y luego se multiplica por la cantidad de días laborados. Entonces, tengo el salario base, ese salario lo divido entre 30 y lo multiplico entre los días que él laboró. Entonces, miremos la fórmula. Lo mismo, siempre hemos estado trabajando. Entonces, tomamos de 11, como podemos observar, es el salario básico, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por los días que él laboró, ¿cierto? En este caso, él laboró el mes completo, por lo tanto, miren que se le paga el sueldo básico. Si esta persona hubiese trabajado solamente 15 días, miren que automáticamente se baja a la mitad del sueldo básico que él tiene. ¿Por qué básico? Porque solamente trabajó solo 15 días. Si trabaja los 30, pues se le paga completo. Y así, pues, resuelven los demás elementos. Entonces, por ejemplo, nos dice, valor a pagar horas extras diurnas. Nos dice, primero se debe sacar el valor de la hora regular de trabajo. ¿Cómo se saca la hora regular de trabajo? Dividiendo el sueldo entre 30 días del mes y luego entre 8 horas de jornada laboral. Ya con esa división yo ya sé cuánto vale la hora de ese trabajador, ¿cierto? Después calcula cuánto vale la hora extra. Como en este caso es diurna, multiplicamos por el 25% o lo que es el igual por el 1.25. Y después de eso, este valor de tu hora es de tu hora extra diurna. Ahora solo debes multiplicarlo por las horas que acumulaste, ¿cierto? Entonces, para calcular eso, estos valores de horas diurnas extra, pues se hace o se aplica esa fórmula o se tiene en cuenta estos criterios. La idea es que ustedes pues puedan identificar cómo es la fórmula para sacar el valor de la hora extra diurna. En este caso voy a mostrárselo. Entonces, lo que nos dice, ¿qué pasa? Tomamos el sueldo básico,
lo dividimos entre 30 y ese 30 lo divido entre 8, que es, vamos acá, las 8 horas de jornada laboral. Después esas 8 horas las voy a multiplicar por 1.25, que es el 25%, y yo ya tengo el valor de la hora extra diurna, ¿cierto? Y ya por último lo que hago es multiplicarlo por la cantidad de horas extras que hice en el día. En este caso, como el trabajador no hizo ninguna, pues miren que no les va a aparecer. Si el trabajador hubiera hecho, hizo 5 horas extras, pues miren que debe recibir 60.000 pesos, 60.469 pesos por esas 5 horas que él trabajó. En este caso no hizo nada. Y lo que hace acá al final, pues es hacer la suma, ¿cierto? Toma estos valores y saca la suma. De esa forma es que ustedes van a diligenciar esta tabla, ¿cierto? Entonces la idea es que pues analicen cada uno de los elementos y empiecen a definir cómo es la fórmula que debe ir en cada apartado o en cada celda para poder construir nuestra nómina. Recuerden que todo esto está enlazado con temáticas que ya hemos tratado en guías anteriores.